Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Esperando que esté allí con un corazón expectante, esperando al reto que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. En una ocasión el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso, llega por primera vez y se contacta con algunos creyentes. Eran personas que habían estado allí durante muchos años, reuniéndose, congregándose. Cuando Pablo se encuentra con ellos, les dice: ¿ya recibieron al Espíritu? Y ellos le dijeron a Pablo: hermano Pablo, ni siquiera sabemos que hay un Espíritu. Entonces Pablo, dice la Biblia, Hechos capítulo 19, comenzando, o le pregunta a Pablo: entonces, ¿ustedes en qué fueron bautizados? Y ellos dijeron: no, en el bautismo de Juan. Es decir, que creyeron en Juan, se bautizaron con el bautismo de arrepentimiento, y después en esos se volvieron para su tierra y estaban allí en Éfeso y se reunían, se congregaban allí para adorar a Dios. Pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo, así que Pablo se toma un tiempo y les habla acerca de Cristo, habla de su muerte, de su resurrección, y habla del advenimiento del Espíritu Santo. Y luego que Pablo les adoctrina, les enseña, ora por ellos para que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que inmediatamente recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas y profetizaron. Maravilloso escenario, maravillosa experiencia también. Esa fue una constante en la iglesia primitiva, que las personas que creyeran en Dios fuesen guiadas a recibir la llenura con el Espíritu Santo. La evidencia física de esa llenura con el Espíritu Santo era hablar en lenguas y profetizar. Ahora, el Espíritu Santo venía sobre la vida de los creyentes para capacitarlos. Ellos le dieron suma importancia a la recomendación que el Señor Jesús le hizo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen ser investidos del poder de lo alto, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es una experiencia maravillosa, una experiencia que nos capacita, una experiencia que nos empodera, una experiencia que nos lleva a nosotros a operar en los dones espirituales, en las capacidades sobrenaturales de las cuales ya hemos hablado acá. A propósito, ya usted recibió el Espíritu Santo, ya fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué se hace necesario esto? Jesús lo dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador. Luego le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, para que sean revestidos con el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder para ser mis testigos, para testificar. Serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Cada avance que ha tenido la iglesia, cada despertar que ha tenido la iglesia, cada momento en la historia en los que la iglesia se ha levantado para manifestar el reino de Dios en la tierra, ha sido a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se ha descuidado, cuando se ha descuidado la enseñanza, cuando se ha descuidado la comunión con el Espíritu, la iglesia, los creyentes entran en un estado de enfriamiento espiritual. Yo siempre le digo a Dios: Padre, yo quiero ser un creyente que arda constantemente en el fuego de tu Espíritu. Y el Señor ha prometido que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a los que nos las piden, a nuestros hijos, por ejemplo,
dice la Biblia, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Y en este momento quisiera preguntarle, ¿cómo está su comunión con el Espíritu Santo? ¿Has tenido experiencias con el Espíritu Santo? ¿Ya recibiste el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos el Espíritu Santo? Hoy vamos a aprenderlo. El apóstol Pablo nos plantea un nuevo reto en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Vamos a leer un par de versículos allí. Y allí el apóstol Pablo nos va a explicar cuál es la razón por la cual usted y yo debemos ser creyentes fervorosos, hombres y mujeres que buscan la presencia de Dios con hambre, con sed, con deseo ferviente, que constantemente estamos orando a Dios, que constantemente estamos ayunando a Dios, que constantemente estamos buscando su rostro, porque deseamos no solamente nosotros experimentar al Espíritu Santo, sino que queremos que todas aquellas personas con quien nosotros nos contactamos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, ellos también sean impactados con el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Así que vamos a la palabra en esta mañana, porque el reto que el apóstol Pablo nos plantea hoy es con relación al Espíritu Santo. Así que vamos a la palabra y miremos. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 21 y 22. Tenga la amabilidad allí y toma su Biblia y vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice el apóstol Pablo: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda, dice el apóstol. Versículo 21 y versículo 22. Bueno, leímos hasta el versículo 23. Recuerden que el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio de algunos engañadores, personas que se han infiltrado en la iglesia para hablar mal de él y de su ministerio. Bueno, nunca falta eso. Nunca faltan personas que entran a las iglesias para cuestionar a los pastores, a los líderes. Nunca faltan quien quiere ponerse o quiere ganar el respeto, la estima de los creyentes y ganárselas a base de mentiras y de calumnias. Bueno, esta situación se vio en la iglesia. Eso no nos extraña, ¿verdad? Pero estos engañadores estaban buscando desviar a los creyentes. Pablo quiere proteger la fe de los creyentes, proteger la fe de ellos. Y en su defensa, el apóstol Pablo apela al testimonio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está explicando a la iglesia: mira, quien nos llamó a nosotros es el Espíritu Santo. Fue Dios quien nos llamó. Él fue quien nos comisionó. Él fue quien nos encargó. Dice, porque el que nos confirma con vosotros, dice Pablo, es en Cristo, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, dice el apóstol Pablo, el cual también nos ha sellado
y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Maravilloso esa explicación que hace Pablo allí. Así que Pablo está apelando al testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu Santo es verdadero. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está apelando al testimonio del Espíritu? Porque el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos habla la verdad. Hoy, precisamente, en un tiempo donde hay tantas cosas, se dicen tantas cosas. Hoy, que es un tiempo en el cual se presentan y se predican y se enseñan tantas cosas, hay tantas noticias, necesitamos escuchar al Espíritu Santo, escuchar lo que Él tiene que decirnos. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente? El Espíritu Santo se mueve. Recuerda lo que dice Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Es decir, que en medio del caos, el Espíritu Santo se mueve. Hay un mover del Espíritu Santo. Y ese mover del Espíritu Santo en la humanidad es para guiarlos, dijo Cristo, para guiarlos a la salvación. Porque nadie, dijo Cristo, viene a mí si el Padre no le trae. Y el Padre atrae a las almas a la salvación a través del Espíritu. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Es decir, que nos haría conscientes. Usted ve que las personas hoy en día viven en una indiferencia hacia lo espiritual, ¿verdad? Viven indiferentes hacia la eternidad. Es decir, ellos pueda que escuchen el tema acerca de la eternidad, acerca de la realidad de la muerte y de partir, la realidad acerca del juicio eterno al que las personas tienen que enfrentar. O sea, lo escuchan, pero viven indiferentes ante esa realidad, ¿verdad? Bueno, es el Espíritu Santo el que está día a día tratando de convencerlos a ellos, de hacerlos conscientes de esta realidad. El que escucha al Espíritu Santo, el que oye lo que el Espíritu dice, el que sensibiliza y le da credibilidad a la palabra de Dios, ese es atraído. El mensaje se ha dado a todos, pero solo los que deciden escuchar y obedecer a Dios, esas son las personas que van entrando a la salvación. Luego que una persona está salva, luego que una persona viene convencido, convicto de pecado y de justicia, el Espíritu Santo le permite nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Así como Jesús fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu, nosotros en un sentido espiritual, también el Cristo de la gloria es engendrado en nosotros por el mismo Espíritu. Así que cuando nacemos de nuevo, es el Cristo de la gloria en nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora tenemos un nuevo ser dentro de nosotros, un ser espiritual, el Cristo de la gloria, que necesita crecer día a día. Y esta obra la cuida el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de nuestras falencias. El Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Es decir, que la vida nuestra depende del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el trabajo constante del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Biblia. También nos ayuda en nuestra vida de oración. Nos ayuda a que permanezcamos, a que prevalezcamos en la oración. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Pero hay algo bien lindo que revela Cristo. El Espíritu Santo nos va a conducir a todo lo que es verdadero. A todo lo que es verdadero. Así que en un momento en el que
La iglesia está atravesando un momento, está atravesando una confusión por causa de estos falsos maestros. El apóstol Pablo dice, están creyendo lo que la gente dice, están creyendo lo que esos falsos maestros dicen, están creyendo todo lo que se dice de mí. ¿Por qué no escuchan lo que el Espíritu Santo tiene que decirles acerca de mí? ¡Wow! ¿Por qué no escuchas lo que el Espíritu Santo tiene que decirte acerca de la gente, acerca de la realidad, de lo que estás viendo, acerca de lo que estás escuchando? ¿Por qué no escuchan al Espíritu? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo apela al Espíritu? Porque es que el Espíritu no va a engañar a nadie. El Espíritu Santo no va a engañar a nadie. Dice Pablo, escuchen al Espíritu. La pregunta es, ¿será que esta recomendación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de los Corintios, ¿será que es válida para nosotros el día de hoy? ¿Será que requerimos escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo? ¿Qué es lo que tiene que decir el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre nuestro futuro, el trabajo, sobre la sociedad? ¿Será que necesitamos escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decir? Yo creo que el Espíritu Santo quiere guiarnos a toda verdad. Y nuestros yerros, nuestras equivocaciones, nuestros fracasos se deben a que nosotros no tomamos tiempo para escuchar lo que dice el Espíritu Santo. A veces entramos las personas, los empresarios, los negociantes, los hombres y mujeres, a veces fracasan en negocios porque le pintan algo bien lindo, pero no se toman el momento para ir a Dios y decirle, Espíritu Santo, esto es lo que me han dicho de esto, pero ¿tú qué tienes que decir? ¿Tú qué tienes que decir? Ahora, la pregunta es, ¿se toma usted tiempo para escuchar al Espíritu Santo? En su intimidad, cuando lo abruman las malas noticias, cuando le abruman noticias contrarias en su vida, en su familia, relacionadas a su matrimonio, a su economía, a su salud, ¿se toma usted un tiempo para ir al Espíritu Santo y preguntarle, esto, Espíritu Santo, es lo que dicen los médicos, esto es lo que dicen las estadísticas, esto es lo que dice la sociedad, esto es lo que dicen los noticieros, esto es lo que dicen las redes sociales, pero tú, Espíritu Santo, ¿qué es lo que dices? ¿Qué estás hablando? Yo quiero escucharte. ¿Habrá alguien esta mañana que desea acercarse para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decir? Pablo apela al testimonio del Espíritu Santo. Hay muchos que inclusive le pueden decir a usted, mira, tú no eres hijo de Dios, porque tú no haces esto, aquello, pero Pablo dice, no, si es que el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios es el Espíritu. Y hay personas que se dejan mover fácilmente de su forma de creer, están en la iglesia correcta, están en la doctrina correcta, pero se acercan los engañadores a decirle, mira, tú estás mal en ese lugar, ese no es el lugar indicado. Entonces comienzan a escuchar, comienzan a hablar, y esos creyentes que tal vez no se toman el tiempo para escuchar al Espíritu Santo, se dejan seducir y se dejan sacar. Yo conozco muchos que han terminado en el mundo y no han terminado en el mundo en el mismo estado, en la misma situación en la que vinieron, en la que estaban cuando vinieron a Cristo. He conocido personas que han terminado en una situación mucho peor, en una situación crítica, hogares destruidos, personas en la cárcel. Un día esas personas estuvieron en la iglesia, pero alguien se les acercó para seducirles y decirle, mira, estás en el lugar equivocado. Los sacaron de la iglesia. Escucharon lo que el hombre les dijo, no lo que le dijo, no lo que decía el Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo apela al testimonio del Espíritu porque se estaban diciendo muchas mentiras. La pregunta es, ¿usted cree que este es un tiempo en el cual se han multiplicado las falsas noticias? ¿Usted cree que este es un tiempo de muchas malas noticias? Lo que se decía de él y de su ministerio era falso.
Y Pablo quiere proteger la fe de los creyentes. Pablo quiere proteger a los creyentes de los engañadores. ¿Y cuál es la forma de que una persona pueda ser protegida de los engañadores? ¿Cuál es la forma? No hay otra forma. Guiarlos, enseñarlos a que tengan una comunión firme y estrecha con el Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo se convierta en el guía de ellos. Mira, inclusive hay personas que están en la misma iglesia, pero que los engañadores están por todos lados. No solamente asisten a la iglesia, están a través de las noticias, de los periódicos, en las redes sociales, que hoy en día se han convertido en uno de los medios a través de los cuales se difunden más las malas noticias. Muchas personas, muchos engañadores hay en el mundo. ¿Quién te dice la verdad? ¿Quién te va a guiar a la verdad? Pablo dice, el Espíritu Santo. ¿Corremos nosotros el riesgo hoy de ser engañados? ¿Corremos el riesgo nosotros hoy de ser confundidos? ¿Están llenos los noticieros, los periódicos, las redes sociales de falsas noticias? Claro que sí. El mundo está lleno de engañadores. ¿Quién le va a proteger a usted? ¿Quién le está diciendo a usted que lo que está haciendo es correcto? ¿Quién te lo está diciendo? ¿Te lo dicen las personas? ¿Quién te lo dice? ¿Te lo dice la internet? ¿Quién te lo dice? Nosotros necesitamos en este tiempo escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos. Hay personas que se sienten que tienen una falsa seguridad, porque ellos dicen, bueno, yo creo que estoy en una buena relación con Dios, porque, bueno, no soy una persona mala, porque no soy una persona mentirosa, pero ¿qué te dice el Espíritu? También hay personas que no se sienten hijos de Dios, porque otros les dijo. ¿Qué te dice el Espíritu? Hay personas que están entrando en confusión, en angustia, en ansiedad. ¿Por qué? Por las cosas que están escuchando. Pero la pregunta es, ¿qué te dice el Espíritu? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? ¿Quién nos dirá la verdad? ¿Quién nos guiará con veracidad y honestidad en este tiempo? ¿Quién? Quiero invitarle a que leamos 2 textos de la Biblia. El primero de ellos es Juan, capítulo 16, versículo 7 al versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, dice la palabra. Pero yo os digo la verdad, dijo Cristo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis llevar, no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, dijo Cristo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Nos guiará a toda verdad y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dijo Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto dijo Cristo del Espíritu Santo. Ahora, en Romanos capítulo 8, en el versículo 14, dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo sabe usted que usted está siendo guiado por el Espíritu? ¿Cómo sabe usted?
la evidencia de que a mí me guía el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo no me va a mandar a mí, no me va a guiar a mí, no me va a estimular a mí a actuar, a obrar, a hablar en contra de la palabra de Dios. Jesús dijo, el Espíritu Santo tomará lo mío, o sea, su palabra, Él, y les hará saber mis palabras. Maravilloso, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo nos guía a nosotros. En el versículo 14 el apóstol Pablo dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y en el versículo 16 nos dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Wow. El Espíritu Santo es el que me dice a mí si yo soy hijo o si no soy hijo. Yo quiero invitarte a que te abras al Espíritu Santo, a que fortalezcas tu comunión con el Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo la puedo hacer? A través de la oración. A través de la oración, dile al Padre, Padre, lléname con el Espíritu Santo. Lo primero que me enseñaron a mí, antes inclusive de agarrar la Biblia, fue clama a Dios con todo tu corazón, día y noche, por el bautismo con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te llene. Ora y dígale al Padre, Padre, lléname con el Espíritu Santo. Y no dejes de orar hasta que eso no suceda. Y te vas a dar cuenta, vas a experimentarlo. Escúchame bien, vas a tener una experiencia espiritual que te va a hacer saber que has sido lleno con el Espíritu Santo. Eso fue lo que yo hice. Y de eso ya hacen 29 años. 29 años. Y no sabes cuántas cosas yo he escuchado en estos 29 años. Cuántas cosas yo he visto. Cuántas cosas me han dicho. ¿Y por qué sigo aquí? Porque escuché al Espíritu. Porque sigo escuchando día a día al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo tiene que decirme con relación a mi vida espiritual. Lo que el Espíritu Santo tiene que decirme en mi relación matrimonial. Lo que el Espíritu Santo tiene que decirme en la crianza de mis hijos. La clase de hombre, de marido, de esposo que soy. Lo que el Espíritu Santo tiene que decirme a mí con relación a lo que está sucediendo en el mundo. Lo que el Espíritu Santo tiene que decirme a mí con relación al propósito de Él con mi vida. Lo que el Espíritu Santo tiene que decirme a mí con relación a la iglesia, a mis hermanos en la fe. Lo que el Espíritu Santo tiene que decirme a mí con relación a mi vida cotidiana. Diariamente, mi búsqueda espiritual es para escuchar lo que Él tiene que decir. Y yo quiero invitarte a que hagas lo mismo. Porque hay muchas cosas que se dicen. Quiero proteger tu fe. Quiero proteger tu vida espiritual. Y esa protección, escúchame bien, la vas a recibir del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Por eso quiero guiarte a que seas un creyente, seas una creyente, que toma tiempo y se acerca para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. Él no nos va a engañar. Él no nos va a desviar. Él no nos va a desviar. Necesitamos hoy escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. Y cuando usted escuche lo que el Espíritu Santo le diga, créalo. Créalo, porque nosotros también tenemos esa facultad de no creer lo que el Espíritu Santo nos dice en un momento dado. Este fue el problema de Israel. Dice, no escucharon al Espíritu, lo resistieron. Lo resistieron. Ahora, para finalizar, yo quiero decirte esto. Escuchar al Espíritu Santo implica
tomar tiempo para orar, pedir esa dirección. Pero esto está relacionado íntimamente con la palabra, porque Dios habla a través de la Biblia. Así que yo le invito a que usted tome un tiempo extra para leer lo que la palabra de Dios dice. Y a través de esa palabra, el Espíritu Santo te va a hablar. Y escuche lo que el Espíritu Santo tiene que decirle, porque Él le va a guiar a toda verdad. Es más, cuando vayas para la iglesia, cuando vayas a un culto, a una actividad, antes de eso, tienes que decirle: Señor, yo voy para esta actividad, yo quiero que tú me hables. Quiero escuchar lo que tienes que decirme a mí. Vamos a buscar diariamente, vamos a anhelar diariamente y a buscar que Dios nos hable. Y vamos a estar atentos a lo que Él dice. Vamos a darle prioridad, credibilidad a lo que Dios dice antes de lo que se dice en el mundo, de lo que dicen las redes sociales, de lo que dicen los noticieros, lo que dicen los periódicos. Hermano, la información la gente la manipula, pero ¿quién va a manipular al Espíritu Santo? Nadie. Y el deseo de Él es que tú y yo permanezcamos salvos y sanos, protegidos, firmes espiritualmente. Así que ese es nuestro reto. El reto que le plantea el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios es: escuchen lo que dice el Espíritu acerca de mí. Y yo le digo a usted en esta mañana: escuche lo que el Espíritu Santo tiene que decirle a usted. Escúchelo. Padre, te damos gracias esta mañana por este tiempo. Señor, dígale al Señor en esta mañana: Padre, si yo he sido negligente en la búsqueda de tu presencia, si yo no he escuchado lo que el Espíritu Santo me ha estado hablando a gritos, perdóname. Y dame en este día la facultad, la sensibilidad para escuchar lo que el Espíritu Santo me ha estado diciendo. Padre, yo acepto el reto, dígale: Padre, yo acepto el reto de escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirme. Espíritu Santo, háblame. Háblame. Háblame, Señor. Porque, como te diría el pequeño Samuel, aquí estoy para escucharte. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga poderosamente en esta mañana. Y recuerde que hoy es un día para escuchar, para acercarnos más, para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque Él nos va a guiar a toda verdad. Que Dios le bendiga.